Hola, buen día. Mi nombre es Carlos Enrique Sarabia Trujillo, estudiante de fisioterapia, y en compañía de mi compañero Luis Donaldo Tlaseca Ruiz vamos a hablarles de las fases de la marcha, así que empecemos. Para empezar a hablar sobre la marcha, debemos saber qué es la marcha. La marcha humana se describe como un conjunto de movimientos alternantes, a la vez que rítmicos, de las extremidades inferiores y del tronco, que permite el desplazamiento del cuerpo a través de la acción coordinada de cada uno de los componentes que conforman el sistema locomotor humano. Bien, ahora hablemos de las fases de la marcha, que se van a dividir en dos periodos, que sería el periodo de soporte y el periodo de balanceo. El periodo de soporte va a durar un 62% del total de todas las fases y el periodo de balanceo un 38%. En el periodo de soporte, la primera fase o el primer contacto sería pues el contacto inicial, posteriormente respuesta a la carga, soporte medio, soporte terminal y prebalanceo. Ahí es donde empieza el periodo de balanceo, que sería el balanceo inicial, balanceo medio y balanceo terminal. A continuación vamos a observar un video sobre la marcha, de la cual analizaremos cada una de las fases. Bien, el primer periodo, que sería el de soporte, tendríamos el contacto inicial. ¿A qué nos referimos con el contacto inicial? Este es perteneciente al talón, se refiere a que inicia cuando el talón hace contacto con el suelo. Posteriormente tenemos la respuesta a la carga, que el pie realiza contacto total con el piso y el peso del cuerpo se transfiere a la extremidad delantera. Bien, pasamos ahora con el soporte medio. ¿A qué se refiere el soporte medio? Es cuando la extremidad contraria se encuentra suspendida o levantada, lo que genera que el peso del cuerpo se transfiera al retropié, al medio pie, y alinearse en la zona de las cabezas de los metatarsos. Bien, pasamos a la penúltima fase del periodo de soporte, que sería el soporte terminal. ¿A qué se refiere? Es cuando el talón pierde contacto con el suelo y el peso del cuerpo pasa hacia los dedos y simultáneamente se transfiere la carga al pie contrario, que ya se encontraría en una fase de contacto inicial, como podemos observarlo en la foto. Posteriormente pasaríamos con la última fase del periodo de soporte, que sería el prebalanceo. O también llamada como fase previa a la oscilación. Esta fase es de transición, en donde el pie que estaba en contacto con el suelo ahora estará arriba sin apoyo, y lo contrario con el pie contralateral. Bien, ahora pasemos con el periodo de balanceo o oscilación, en este caso el balanceo inicial. ¿Cómo empieza? Empieza cuando los dedos del pie que estaban en apoyo se despegan del piso. Para que esto suceda, la rodilla tiene que flexionarse a 60 grados para poder permitir este movimiento. Después de esta fase pasamos al balanceo medio, que durante esta subfase la rodilla está flexionada en su máxima posibilidad para después ir extendiéndose poco a poco. Bien, ahora el balanceo terminal, que sería la última fase del periodo de balanceo, que ocurre cuando la pierna se extiende y estructuras de esta, como la tibia, quedan verticalmente en dirección al suelo, proceso en el cual el pie se prepara para entrar en contacto con el suelo nuevamente, como podemos observarlo en la foto. Bien, ahora una afectación en la marcha, que será explicada por mi compañero Luis Donaldo, así que le cedo la presentación. Bueno, buenos días, buenas tardes y buenas noches. El día de hoy les voy a exponer sobre la marcha fascinante o marca parkinsoniana, sus principales características y sus causas. ¿Qué es? La marcha parkinsoniana es un tipo de postura patológica que se adopta como consecuencia de la enfermedad de Parkinson. ¿Cómo se caracteriza? Es una postura rígida y encorvada, con la cabeza y el cuello inclinados hacia adelante. Marcha en tijeras, piernas ligeramente flexionadas a la altura de la cadera y las rodillas.
como conclillarse con las rodillas y las piernas golpeándose o cruzándose en movimiento similar a tijeras. Causas. Si bien la causa exacta se desconoce, esta suele presentarse como consecuencia del mismo paciente al evitar temblores en las extremidades, provocando que sus movimientos sean cortos y rápidos, además de provocar temblores a pesar de los esfuerzos del paciente. Como un paréntesis, el paciente que pudimos ver en el video anterior estaba tratando de hacer la marcha parkinsoniana y al momento de, como pudimos ver, hacer un paso, los pasos eran cortos y rápidos. Además, esto provocaba temblor en manos y piernas. Esto es producto de los movimientos cortos que el paciente hace para evitar los temblores, ya que si el paciente intenta hacer movimientos largos o realizar una zancada larga, provocará una serie de temblores muchísimo más extensa que puede provocar incluso la caída del paciente, además de que esa sensación es desagradable. Y bueno, en cuanto a la marcha parkinsoniana, la marcha fascinante o parkinsoniana provoca que el paciente no pueda frenar su marcha, provocando que el paciente aumente su velocidad de marcha sin posibilidad de frenar, haciendo que la velocidad que acumule se vaya aumentando conforme vaya dando más pasos. Los pacientes suelen describir este tipo de marcha como una sensación desagradable, como si sus pies estuviesen clavados al suelo, además de sentirse extremadamente rígidos. Además, los pacientes suelen estar encurvados en este tipo de marcha debido a que intentan equilibrarse a sí mismos buscando su centro de gravedad. Eso, aunado a los temblores constantes, provoca que se tambaleen al caminar. Y bueno, en cuanto a los efectos a corto y largo plazo, tenemos que de 2 o 3 semanas el paciente comenzará a tener dolores de espalda, además de estar estresado, debido a los temblores y sensaciones que provoca la marcha. De 1 a 2 meses, el paciente comenzará a adoptar otro tipo de marchas patológicas para evitar el dolor producido por la marcha fascinante o simplemente evitará moverse. Y de 1 a 2 años, los músculos del paciente, al estar tensos constantemente, comenzarán a desgastarse y perder fuerza, de modo que para este punto la fatiga, dolor y cansancio son extremas. Espero que esta exposición haya sido de su agrado y sin más que decir me retiro y muchas gracias. Nos vemos.